Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana e iniciar la nueva, lo mejor edificado sobre los temas más importantes del país y del mundo. Vamos a empezar de inmediato presentando dos cuadros de de la encuestadora Mitofsky, que pues realiza un ranking mundial de la popularidad de los mandatarios. Primero vamos a colocar el cuadro, en el cuadro mundial, vamos a ver si lo localizamos. Bueno, en el cuadro mundial ahí aparece el presidente Danilo Medina en quinto lugar. Y en el cuadro de América Latina aparece el presidente Danilo Medina en tercer lugar. Primero aparece Nayib Bukele, después aparece López Obrador y en tercer lugar aparece el presidente Danilo Medina en este ranking. Es decir, el tercero con mejor valoración en América Latina y el quinto con mejor valoración en estos momentos en el mundo, conforme a la consultora Mitofsky. Bueno, señores, hoy se produjeron unas declaraciones del ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, que de inmediato se han convertido en la comidilla política en Twitter y en otras redes sociales, porque se trata de un ministro que se opone a la reforma a la Constitución para un tercer periodo. Y esto se une a otro ministro, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, que durante esta semana expresó lo propio. Ambos, como políticos, como ciudadanos, pues están en pleno derecho de establecer su posición frente a cualquier tema y sobre todo este tema, que es un tema que tiene opiniones encontradas. Yo creo, sin embargo, en esto coincido con lo que han planteado otros ministros, tanto con lo planteado por Gonzalo Castillo como por lo planteado por José Ramón Peralta, que al ser ministros, tanto Antonio Isa Conde como Isidoro Santana, ellos están opinando sobre un tema sobre el que el presidente de la República aún no se ha pronunciado, no ha establecido una posición. Ellos no tienen necesariamente que estar de acuerdo con la posición del presidente Danilo Medina si él decidiera buscar una reforma constitucional, pero aún no saben si él va a decidir buscarla o no va a decidir buscarla. Entonces, lo delicado, lo apropiado es, en esas circunstancias, aguardar por la decisión del presidente. Si como ministro no estoy de acuerdo con esa decisión, sencillamente voy donde el presidente o le envío una carta expresándole mi desacuerdo con la decisión que él ha tomado, y desde luego que a partir de ese momento, entonces me aparto del gabinete, y yo no formo parte del gabinete porque se ha tomado una decisión que yo no la comparto. Pero si la decisión fuera distinta, entonces resulta que usted se adelantó a una decisión que tenía que adoptar el presidente de la República, no sé si con la finalidad de que, bueno,
que se proyectara que se adoptó porque algunos ministros ya se iban tirando del barco y eso tampoco, tampoco es apropiado. Es decir, yo no cuestiono, no critico el hecho de que ellos desaprueben una reforma. Hay muchas otras gente que también desaprueba una reforma. Ese no es el asunto. Lo que entiendo es que como ministros, ellos le deben una lealtad al presidente. No quiere decir que lo acompañen en una decisión que él tome, pero deben aguardar por su decisión y al expresar diferencia con esa decisión, apartarse inmediatamente del gabinete. Pero hay gente que en coyunturas como esta suele jugar pues a tratar de salvar su imagen, a tratar de ponerse ellos por encima de todo, mostrar que ellos son los más honestos, mostrar que ellos son realmente la gente más desprendida, más clara, más progresista, y entonces se dan cosas como esta. Y en definitiva, el que actúa así, después resulta que se va haciendo muy poco confiable para cualquier cosa. El señor Santana, por ejemplo, siempre que ha dado una declaración, ha sido justamente contra el gobierno. Es un ministro del gobierno que nada más habla contra el gobierno. No sé cómo le han mantenido durante el tiempo que ha estado en esa posición. Tal vez fue por la coyuntura en la que llegó, que era una coyuntura muy difícil del gobierno con sectores de la sociedad civil, y su presencia allí de alguna manera era un factor de neutralidad, pero su conducta ha sido una conducta de que yo estoy aquí, pero yo no pertenezco a esta gente, yo no soy de esta gente, yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Eso es lo que él ha querido evidenciar en su presencia en el gobierno. Lo mejor y lo más coherente es no estar. Yo no habría estado. Y punto. Entonces, el doctor Antonio Isa Conde sí, viene de años trabajando en el sector externo con las aspiraciones de Danilo Medina, es decir, tiene un trayecto recorrido de respaldo, de apoyo a Danilo Medina, tiene pleno derecho a entender o a tener preocupaciones por un tema que históricamente también ha generado esas preocupaciones. Lo único es la forma que creo que no ha sido realmente la apropiada. Pero bueno, ya continuaremos porque este va a ser un tema de debate durante toda la semana. Por otra parte, Tony Peñaguaba se juramentó ayer en el Partido Revolucionario Moderno. Deseo a Tony Peñaguaba que le vaya bien en el PRM. Ojalá que se afinque en el PRM, porque esa brincadera de aquí para allá y de allá para acá, él era de los forjadores del PRM, en el llamado Partido Revolucionario Mayoritario. A la hora de la creación del PRM, pues no le garantizan la Secretaría General del PRM y entonces brinca hacia donde Miguel. Ahora pues hay conflictos y una serie de cuestiones, brinca hacia el PRM y se va hacia el PRM con una diputación nacional que corresponde al Partido Revolucionario Dominicano, porque no fue una diputación que su esposa se la ganó compitiendo como candidata a diputada, sino que es una diputación de las llamadas nacionales que corresponden a los votos del partido. Entonces él se ha llevado esa diputación del PRD hacia el PRM, alegando que él en la campaña que hizo como aspirante presidencial
hizo gastos que no le fueron reconocidos y entonces en función de lo que él gastó, él se lleva eso que le corresponde realmente al Partido Revolucionario Dominicano. Pero bueno, Tony, que le vaya bien y ojalá que dure un buen tiempo, muchos años más, sin otra brincadera, que esa brincadera realmente no le hace mucho daño a la imagen de los políticos. También, señores, bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Y antes de presentar las 10 principales, vamos a comentar brevemente otras informaciones, pero hay una situación muy difícil en Haití, una gran manifestación donde están pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Están de nuevo con el tema de la corrupción de Petrocaribe y esto indica que hay una situación política en Haití que puede desembocar en la salida del presidente Jovenel Moïse, que hace un tiempo resistió un movimiento en ese sentido. Incluso recuérdese que su esposa llegó a salir del país, estaba instalada aquí en la República Dominicana, él sacó su familia preventivamente y se esperaba que él también saldría. Después él logró pues controlar la situación y se quedó, pero vamos a ver cómo le va ahora con estas grandes manifestaciones que se han dado en Haití pidiendo su renuncia y contra la corrupción. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, me alegra mucho que la salud del mayor Domingo García Sugilio, el mayor que fue herido gravemente en la casa, en la residencia, frente a la residencia de los padres de la primera dama de la República, pues él, que es encargado de la seguridad de esa familia, fue gravemente herido por unos delincuentes que ya están apresados y uno murió en enfrentamiento con la policía. La buena noticia es que él viene en un proceso de recuperación muy esperanzador. Incluso creo que hoy o mañana ya lo sacan de cuidados intensivos y va pues a una sala regular, pero en una situación muy esperanzadora, muy alentadora para su familia, que tiene toda la esperanza de que él se recupere totalmente. Así que nos alegra mucho esa noticia. También hubo una situación con un tornado en La Vega, en Monseñor Noel, en Moca, y acabó con plantaciones de plátanos, de batata, de yuca, y con varias granjas agrícolas, es decir, que diezmó también el sector avícola este tornado, y ahora se espera la evaluación y ver cómo el gobierno puede ir en auxilio de estos productores que padecieron este evento pues de la naturaleza, que de repente pues les acabó con su producción. Nosotros ahora vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
El presidente Danilo Medina viajó a Guatemala el pasado miércoles para participar en la 53 reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Durante su intervención en la cumbre, el presidente resaltó la necesidad de buscar nuevas formas de acercar el gobierno a las personas, agilizando y transparentando los procesos de las instituciones públicas. Durante su discurso, el mandatario llamó a los Estados miembros del sistema a atender los 4 retos principales o las 4 trampas consignadas en el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2019, vulnerabilidad social, productividad, medio ambiente e institucionalidad. Medina indicó que humildemente le alegra poder decir que en los últimos 7 años la clase media dominicana ha pasado de representar un 22% de la población a superar el 30%. Asimismo, destacó que la tercera trampa mencionada en el informe es la medioambiental y conscientes de la importancia de este reto, en la República Dominicana se ha iniciado el más amplio programa de reforestación que se ha llevado a cabo en la región caribeña con el objetivo de mejorar nuestra resiliencia a los fenómenos atmosféricos y recuperar la superficie boscosa de nuestra tierra, que fruto de estos esfuerzos ha aumentado más de un 40%. El presidente Danilo Medina, junto a las autoridades de la zona fronteriza, dejó inaugurada la 4ª unidad del puesto interagencial de gestión coordinada de frontera, puesta en servicio por el gobierno en la comunidad El Carrizal, Elías Piña, la cual tiene como objetivo proteger la seguridad nacional, así como el desarrollo económico, social y turístico de la zona. Con la obra se busca tener un control estricto de los espacios geográficos, los controles aduaneros, migratorios, contra el tráfico de mercancías, el control de sanidad, el control vegetal, el comercio y crímenes transnacionales. Es un nuevo capítulo de la integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad, afirmó el ministro de Defensa Rubén Paulino Sen. El moderno puesto fronterizo tiene un costo de 70 millones de pesos y permitirá una mejor fiscalización de los 250 camiones que diariamente cruzan por la zona. Con la construcción del puesto interagencial, se salvaguarda alrededor de 1 millón de metros cuadrados en toda la zona limítrofe, ubicada entre las pirámides 162 a 180 de la República Dominicana, compuesta por suelo y mar. El periodista y escritor peruano Jaime Bailey, durante una intervención en su programa de televisión, acusó al expresidente Leonel Fernández, aspirante de nuevo gobernante, de haber recibido por lo menos entre 4 y 5 millones de dólares provenientes de los políticos corruptos venezolanos. Bailey afirmó que muchas entregas se hacen en sumas de 200,000 o de 300,000 dólares, en algunos casos en efectivo, y detalló que solo el ex capitán venezolano Carlos Aguilera regaló al exmandatario 400,000 dólares a través de la Funglode, y usando al banquero Charles Henry de Beaumont y a través de la venezolana María Eugenia Mosquera, a la que definió como íntima amiga de Fernández. También hizo mención, entre otras personas, de los guardaespaldas del exmandatario, el ex general Héctor Medina y Víctor Manuel Crispín Zorrilla. Y agregó que ambos militares de Estados Unidos los acusa de narcotraficantes, ha pedido que se les confisquen sus bienes y supuestamente los pediría en extradición. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana tildó de rumores las afirmaciones del periodista peruano de que esa nación informó al presidente Danilo Medina que se opone a una nueva reforma a la Constitución para dar paso a un tercer mandato consecutivo suyo, y que también objeta el retorno del expresidente Leonel Fernández. Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder a rumores. No obstante, confirmamos que la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bailey no sucedió, indicó la embajada. En otro orden, el equipo de prensa del expresidente Leonel Fernández, aspirante a la candidatura presidencial del PLD, atribuyó a grupos enquistados en el poder las denuncias que hizo el periodista y escritor Jaime Bailey, en las cuales lo vinculó a actividades ilícitas. En una rueda de prensa, Radames Jiménez, quien leyó un documento, tildó de campaña sucia las declaraciones del periodista peruano. Las diferencias entre legisladores de la corriente del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández quedaron reflejadas en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando los representantes del exmandatario decidieron no votar por las iniciativas del gobierno que se presentaron en el hemiciclo.
Las diferencias marcadas siguen en el PLD, lo que continúa creando conflictos a lo interno de esa organización. Y esto se deja ver con las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien destacó que las candidaturas de Danilo Medina y Leonel Fernández serían un perder-perder para el país. Hay una tercera vía que sería un ganar-ganar. En otro orden, enfrentamiento con palabras agresivas y personales, se dijeron los diputados Lucía Medina y Henry Merán en pleno hemiciclo, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados a levantar la sesión para evitar mayores consecuencias. Henry Merán se levantó incómodo de su curul y, señalando a la expresidente del hemiciclo y hermana del presidente, le dijo que estoy dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu hermano. En tanto, Lucía Medina le respondió que no me señale, tú estás aquí por mí, lo que provocó la reacción de Merán, quien le respondió que él es diputado porque el pueblo lo favoreció y sostuvo que si a él lo arrastró ella, a ella la arrastró el Estado. Para el miembro del comité político del PLD, Félix Jiménez Felucho, si los enfrentamientos entre leonelistas y danilistas continúan con el ritmo que llevan hasta la fecha, augura una división que parece ser inevitable. Asimismo, el dirigente PLDista Euclides Gutiérrez Félix llamó a sus compañeros de partido a callarse y no hablar tanto y mantener la cordura dentro de esa organización política. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, emplazó al aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, a que sea responsable y buen dominicano y presente evidencias de una supuesta estructura mafiosa que funciona en las cárceles dominicanas, en el que liberan a los reos para que salgan a atracar y retornar a la prisión. Rodríguez hace referencia a las expresiones de Luis Abinader a través de su cuenta de Twitter, en las que declaró que no es de extrañar que en algún momento se escape Marlon Martínez. Hay denuncias de la existencia de una mafia que suelta delincuentes de la cárcel para cometer asaltos. Desgraciadamente, esa es la situación de nuestro sistema penitenciario. Por cierto, ¿dónde estará Quirinito? El procurador exigió nueva vez al aspirante presidencial aportar pruebas sobre la supuesta existencia de una estructura armada diseñada en el sistema penitenciario. El máximo representante del Ministerio Público dijo que espera que Abinader actúe de manera responsable y ofrezca los datos de los miembros de dicha estructura criminal para proceder con las acciones correspondientes. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, celebró el pasado martes el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional y su 56 aniversario con un almuerzo de gala, el cual incluyó una disertación del presidente y CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem. Las palabras centrales del evento estuvieron a cargo del presidente del CONEP, Pedro Brache, quien señaló que como líderes del sector privado, como pioneros que somos, tenemos la obligación de empujar los cambios, de mantenernos enfocados en nuestros objetivos y de apostar y pensar en la República Dominicana en primer lugar. Brache se refirió además a los avances y crecimiento que ha alcanzado el país, así como una serie de retos pendientes en temas como exportaciones, la firma del pacto eléctrico, la necesidad de iniciativas y de formación y empleos para jóvenes, la modernización del sistema de representación democrática y el Estado de Derecho. Mientras en su exposición el sultán Ahmed bin Sulayem dijo que la República Dominicana tiene una tremenda oportunidad al tener un excelente activo, ubicación estratégica, infraestructura y una fuerza laboral educada, y agregó que eso puede aprovecharse para expandir las inversiones. El padrón electoral dominicano asciende a 7.439.536, según datos correspondientes al 31 de mayo y facilitados por la Junta Central Electoral, que señala un crecimiento neto de 678.392 votantes con respecto al año 2016, en el que se registraron 6.765.245 personas en edad de votar. Este cómputo fue remitido a los delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos para los fines correspondientes, en virtud de la decisión tomada por el Pleno de esa institución el 22 de febrero del presente año. Por otro lado, la proyección del padrón para las primarias simultáneas, que se celebrarán en octubre de este año, es de 7.412.735, mientras que para febrero y mayo de 2020, la proyección de dicho padrón es de 7.443.636 y 7.457.702 votantes, respectivamente.
La República Dominicana se encuentra en el epicentro de una tormenta de comentarios en medios locales e internacionales a raíz de varios incidentes que han ocurrido en hoteles de Punta Cana, la zona más conocida internacionalmente e imagen del turismo, una industria que reporta al país más de $7.000 millones al año. Una mujer estadounidense murió de insuficiencia respiratoria en la habitación del hotel de lujo en el que se hospedaba, el mismo resort donde después una pareja de Maryland fue hallada muerta por la misma causa. La víctima, identificada como Miranda Schopt Werner, médico terapeuta de 41 años, fue encontrada muerta en el Hotel Gran Bahía Príncipe en La Romana el 25 de mayo, 5 días antes de que Edward Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Anday, de 49, fueran hallados sin vida en su habitación. Estos casos se suman al de Tammy Lawrence Daly, otra estadounidense que reveló que en enero pasado fue víctima de una brutal golpiza en otro hotel del país. De su lado, las más altas autoridades nacionales del sector turismo señalaron como casos aislados los inconvenientes que han sufrido varios turistas en República Dominicana en lo que va de año. El ministro de Turismo Francisco Javier García señaló que en República Dominicana, en los últimos 5 años, más de 30 millones de turistas han visitado al país. Es la primera vez que la prensa internacional se hace eco de hechos de este tipo. De igual forma, el ministro indicó que en más de 50 años que tiene la hotelería dominicana, que se ha convertido en una referencia de éxito y es referencia de la OMT por la correcta práctica de responsabilidad, no existe un solo caso, un solo precedente en que un empleado de un hotel se haya visto involucrado en agresiones a turistas. La reunión del Comité Nacional de Salarios fracasó por 7ª vez debido a que los sindicalistas no asistieron porque salieron del país hacia Ginebra, Suiza, a participar en un congreso. Ante la ausencia de los representantes de los trabajadores, el encuentro se pospuso sin fecha fija. El sector sindical pide un incremento en los sueldos de un 30%, mientras que los patronos mantienen la oferta entre 5 y 10% y exigen que se realice la reclasificación de las empresas. En ese sentido, la representante del sector empresarial, Circe Almanzar, responsabilizó a las centrales sindicales del estancamiento de las discusiones para lograr un acuerdo en la demanda de alza salarial en el sector privado. Finalmente, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembros del Colegio Médico Dominicano se movilizaron el pasado jueves hasta la sede del Congreso Nacional en rechazo a un proyecto de ley que pretende implementar un examen a los profesionales de medicina luego de graduados para poder obtener una licencia para el ejercicio profesional y poder ingresar a las residencias médicas. La movilización desencadenó en un enfrentamiento entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional que terminó con un saldo de un agente y un estudiante heridos. Los estudiantes miembros del Colegio Médico Dominicano, de la Asociación Nacional de Enfermeras y el Colegio Médico de Bioanalistas fueron a la sede del Congreso a rechazar el proyecto de ley que establecería un examen único de residencias médicas. Las entidades entienden que con ese examen se privatizaría el sistema de salud dominicano. Bien, señores, vamos a una pausa. Entonces, cuando regresemos, vamos con el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Adelante. Bueno, señores, hubo una resolución de la Cámara de Diputados esta semana que a su vez es una exhortación para el cumplimiento de una disposición de la ley de educación, la 4400, que pues manda a la lectura bíblica en las escuelas. Sin embargo, pues por los titulares y por una serie de cosas, se ha entendido que los diputados están con esto disponiendo el estudio obligatorio o la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. Y no es así, porque lo primero es que los diputados no aprobaron una ley. Para aprobar una ley en un Congreso bicameral, se requiere que esa ley la aprueben las 2 cámaras.
Lo que los diputados aprobaron fue una resolución y ninguna resolución tiene un carácter obligatorio. Una resolución no es otra cosa que, digamos, un instrumento exhortativo, de exhortación. Es decir, que no es de obligación, es de exhortación, porque lo que tiene carácter obligatorio son las leyes. Entonces, ¿qué resulta? Que la propia ley, que esta exhortación de la Cámara de Diputados manda a cumplir, no obliga a que el que no quiera recibir esas lecturas la reciba, porque deja esto en manos de los padres, esta decisión en manos de los padres. Entonces, el párrafo de la ley plantea lo siguiente, el párrafo de la ley que se manda a cumplir: en cada escuela pública o privada, previo consenso con los órganos o autoridades religiosas competentes del párrafo 2, se ofrecerá un programa de instrucción bíblica. Es decir, estamos hablando de un programa de instrucción bíblica, no de la lectura de la Biblia como tal, de coger, abrir la Biblia y vamos a leer, no, un programa de instrucción bíblica, que eso es distinto. Un programa de instrucción bíblica común, o en su defecto se ofrecerán 2 programas de instrucción bíblicas individuales, uno de cada órgano o autoridad religiosa competente de las que están señaladas como competentes en el párrafo 2. Los padres de los alumnos quienes hagan sus veces podrán escoger entre los 2 programas de instrucción bíblica mediante una simple declaración escrita, pudiendo también optar por la excepción de la materia como prescribe la ley. Es decir, que el padre sencillamente con una notita puede decir: mira, a mí me gustaría que mi hijo reciba este programa de instrucción bíblica, o me gustaría que recibiera este otro programa de instrucción bíblica, o puede decir: a mí no me gustaría eso, yo quiero que él tome esa decisión posteriormente. Eso no le crea ningún problema a ese niño, porque eso no tiene un carácter obligatorio. Ahora bien, lejos de crearle problemas a ese niño o a esa niña, eso lo único que hace es que incrementa la cultura de ese niño, incrementa los conocimientos de ese niño y fortalece una serie de valores entre los que están, entre lo que está la valorización de su propia personalidad, de hacerle ver que él no está por debajo de ninguna otra persona, porque todos somos iguales. Y hay bastantes mensajes en ese sentido que son producto de lecciones bíblicas, incluyendo la base de todo lo que ha sido la lucha por el respeto a los derechos humanos en la humanidad. Entonces, no compliquemos la cosa, que eso no tiene carácter obligatorio, ni puede tenerlo, como lo ha advertido el Ministerio de Educación a través de su director de currículo, que tiene razón, eso no puede tener carácter obligatorio, aunque tampoco hay objeción de parte de Educación en que donde eso se haga o pueda hacerse con ese texto, con cualquier otro texto. Así es que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y entonces, al regreso, venimos con las 3 preguntas. Arturo Villanueva, expresidente de Azonadores, lo consultamos sobre la situación que estamos viviendo con los casos estos de turistas fallecidos, de una turista agredida, y lo que eso ha generado en los medios de prensa estadounidense. En breve, adelante. ¿Qué piensa Arturo Villanueva
un conocedor del mercado turístico dominicano y mundial sobre esta crisis de imagen que está padeciendo en estos momentos el destino turístico dominicano. A él nuestro equipo les formuló las 3 preguntas. Adelante. ¿Qué lección debemos extraer de la repercusión de medios estadounidenses han dado a la muerte de 3 turistas norteamericanos en circunstancias que aún están por esclarecer por la denuncia de una golpiza a otra nacional de ese país que al momento del hecho se negó a presentar una denuncia judicial? Mi opinión, luego de haber sido por muchos años presidente fundador de los hoteleros de Puerto Plata y más de 30 años en Azonadores, me dice que lo principal es mantener estrictamente el cumplimiento de los protocolos que para estos casos han establecido las autoridades dominicanas a través del Ministerio de Turismo y que tiene como contrapartida en el sector privado la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonadores por sus siglas. Concuerdo perfectamente con las declaraciones del ministro de Turismo Francisco Javier García en el sentido de que se ha dado un estricto cumplimiento a estos protocolos a través de las diferentes autoridades que están haciendo las investigaciones correspondientes, incluyendo en este específico caso a las autoridades de la embajada del país de origen de los turistas. La República Dominicana es el líder del turismo en la región, quizá con excepción, por supuesto, de México, por la tradición turística de tantos años que tiene México. Pero incluso las últimas estadísticas señalan que la República Dominicana ha tenido un importante incremento de turistas procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, que es también el principal mercado turístico de México, quien con mucha pena ha visto una sensible reducción de la llegada de norteamericanos a su territorio. ¿Se trata de una preocupación legítima por el esclarecimiento de esos hechos o de una campaña contra el destino turístico dominicano? Mi viejo olfato de un hombre de 70 años me dice que se trata de una campaña dirigida al país líder de turismo de la región. Más de 6,5 millones de turistas extranjeros visitan nuestras playas. El hecho de que ese evento original, el que sucedió en enero, que afectó a esa turista norteamericana, sucediera en enero y no hasta el mes de mayo viniera a salir a la luz pública, esa campaña, una campaña maliciosa, una campaña no con el interés de averiguar qué pasó, sino con el interés definido de hacerle daño al destino. Las declaraciones de las autoridades dominicanas no han sido tomadas en consideración bajo ningún concepto. Solo se ha tomado en consideración las declaraciones que después de 4 meses esa ciudadana norteamericana ha producido, sin dar una explicación lógica de a qué se debió esa tardanza en sus declaraciones. Está claro, está bien claro que el interés
es hacerle daño a la República Dominicana. No me cabe la menor duda que hay una mala intención en todo este proceso. Por supuesto, reitero, nos preocupa cada uno de los hechos que puedan suceder y reiteramos la importancia del mantenimiento de estos protocolos y de la transparencia en los mismos para que no sucedan. Pero lamentablemente en todos los destinos muy desarrollados suceden este tipo de hechos que nadie quiere que pasen. Confían en que el diseño de un nuevo plan de seguridad turística dispuesto por el gobierno contribuya a evitar que se produzcan situaciones sin esclarecimiento inmediato y que se dispongan de mayores garantías para preservar la vida y pertenencias de los visitantes. Todo lo que se haga por mejorar los protocolos siempre será bienvenido. Por supuesto, dentro de los límites que establezcan los mismos protocolos. ¿No? Uno tampoco debe exagerar los protocolos, es decir, no es que armemos a toda la población, sino que se doten de todos los equipamientos de última tecnología que permitan que eviten este tipo de accidentes, que se mantengan los consensos tanto entre los hoteles que reciben los turistas, las autoridades del ministerio, las clínicas que reciben a estos turistas, las embajadas que representan los países de origen, es decir, que se mantengan esos protocolos y esas transparencias. Y yo creo que este plan, ordenado por su excelencia, el presidente Danilo Medina Sánchez, que ha demostrado desde su primer gobierno que el turismo, y lo ha reiterado, es la columna vertebral de la economía dominicana y ha puesto todo su interés para su sostenimiento, crecimiento, desarrollo y consolidación, se mantengan y se mejoren esos protocolos dentro de las posibilidades. El ministerio hace tiempo ha estado revisando conjuntamente con el sector privado y el CESTUR, que es la entidad responsable de la seguridad turística nacional, porque siempre se revisan y deben ser revisados, y si hay necesidad de mejorarlo, pero estamos seguros que el gobierno de la República Dominicana tiene la firme decisión de mantener esos controles al mejor de los niveles. Bien, señores, vamos a una pausa y entonces retornamos con toque final. El Senado aprobó una resolución que solicita al Ministerio de Medio Ambiente realizar las acciones necesarias para recuperar y preservar las cuencas hidrográficas altas y medias en la República Dominicana. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobado en única lectura. Los senadores también aprobaron en primera lectura el proyecto de ley sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas, entre otras iniciativas. Durante la semana, las comisiones permanentes del Senado continuaron el estudio de proyectos de leyes pendientes de aprobación. Y en el marco del programa de visitas guiadas, el Senado recibió la visita de un grupo de estudiantes y profesores de la provincia del Ceibo. Además, fue recibida una delegación de estudiantes de posgrado de máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Universidad de París. Bueno, señores, a propósito de las declaraciones de Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, se produjeron hoy unas declaraciones de respuesta de Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. La vamos a colocar de inmediato, las declaraciones de Gonzalo Castillo. Adelante. Nosotros apoyamos la repostulación del presidente Danilo Medina a un tercer mandato.
porque éstas representan las legítimas aspiraciones de las grandes mayorías del pueblo dominicano, así también como el bienestar, la estabilidad económica, la creación de riqueza y más empleo, las esperanzas de los más pobres y, en fin, porque simboliza mejor para nuestro país. Respetamos las opiniones de estos dos ministros que se han sumado a algunas minorías que nos adversan, porque no piensan igual que nosotros, pero al final esa es la democracia, respetar el pensamiento y las opiniones de los demás. El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la repostulación y entendemos nosotros que por respeto al presidente de la República, al gobierno del cual estos dos ministros forman parte y por respeto a sí mismos, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro presidente Danilo... Bien, señores, con esta información nos despedimos. Buen fin de semana, buen sueño para todos. Mañana, pues, estamos tempranito con nuestros comentarios en El Sol de la Mañana y el próximo domingo, si Dios quiere, por aquí, en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.